Buen día y bienvenidos a todos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Ya hemos tenido una sesión previa en la que nos dedicamos a estudiar la figura, la persona del autor de este Evangelio. Esta es nuestra segunda sesión, por lo tanto, también de introducción, y abundaremos un poco más en algunos detalles que nos van a permitir, que nos van a ayudar a conocer mejor este Evangelio. Como les decía, en nuestra sesión previa vimos quién fue el autor de este Evangelio, Juan Marcos, y nos dimos cuenta de que el Espíritu Santo realmente escogió a una persona perfectamente cualificada, capacitada para escribir un relato histórico acerca del Señor Jesucristo, un relato fiable, un relato de confianza. Y básicamente vimos que había tres aspectos fundamentales por los que dijimos que Marcos era alguien capacitado para esta labor. La primera cuestión, recordarán, tenía que ver con el hecho de que Juan Marcos había vivido en el mismo lugar y en el mismo tiempo en el que el Señor Jesucristo llevaba a cabo su ministerio. Esto era muy importante. En segundo lugar, también vimos que la fuente principal de información que tuvo Marcos fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro, uno de los principales apóstoles del Señor Jesucristo, que vivió junto a él desde el principio de su ministerio y hasta el final, hasta su muerte, hasta su resurrección y también hasta su ascensión al cielo. Así que este era un segundo factor también muy importante que avalaba a Juan Marcos como un escritor fidedigno, fiable. Y la tercera razón, por si acaso todo eso no fuera suficiente, vimos también que Juan Marcos estaba muy relacionado, estrechamente relacionado y en contacto con otros apóstoles y también con los líderes de la iglesia primitiva, la primera iglesia que se formó en Jerusalén después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Por lo tanto, estos hechos son importantes, muy importantes, tienen un valor para nosotros muy grande, y esto también lo tuvo, por supuesto, para los cristianos del primer tiempo, que rápidamente pues usaron este evangelio, que ahora veremos cuándo se escribió, pero creemos que se escribió muy tempranamente, pues usaron rápidamente este evangelio que empezó a divulgarse, a copiarse y a transmitirse por todas las iglesias cristianas del primer siglo. Esto es así pues porque la gente, las personas, sabían que era un documento fiable. Esto es importante subrayarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque también junto a los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues tiempo después surgieron lo que se ha llamado los evangelios apócrifos. Seguro que usted ha escuchado también hablar acerca de ellos. Pero los evangelios que tenemos en la Biblia no tienen nada que ver con esos otros evangelios. Estos evangelios, los evangelios bíblicos, los evangelios canónicos, pues se formaron en las primeras décadas del primer siglo, por testigos que conocieron directamente al Señor Jesucristo o que estuvieron en íntimo, en estrecho contacto con los apóstoles. No hubo pérdida de información, no hubo desviación, no hubo tergiversación. Las cosas se hicieron con un rigor absoluto. Pero en cambio los evangelios apócrifos son un material muy diferente. El primero de ellos se escribió a finales del siglo II y la mayoría de ellos se escribieron ya durante el tercer siglo. Es decir, eran escritores en muchos casos anónimos que utilizaban seudónimos para hacerse pasar por apóstoles o por personas relacionadas con los cristianos del primer tiempo, y su contenido desde luego no tiene nada que ver con los evangelios que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, a muchas personas les interesa juntar los dos, como si fueran una misma cosa. Lo habrán visto en ocasiones. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, tienen un interés concreto, sin duda. Ellos quieren hacernos creer que los evangelios bíblicos pues son igual que esos otros evangelios tardíos, y que lo que tenemos aquí son relatos que finalmente acabaron siendo escritos, pero que se originaron a base de una tradición oral,
de una persona que se lo contaba a otra, y en cada paso de información, por supuesto, pues iba habiendo una desviación, se iban cambiando las cosas, se iban corrompiendo los hechos, se iban exagerando, se iban quitando y añadiendo cosas al gusto del nuevo receptor o de los nuevos oyentes. Pero esto no es lo que ocurrió con los evangelios que tenemos en la Biblia. Por eso, cuando alguien intente comparar estos evangelios, este evangelio que estamos estudiando ahora, con los evangelios apócrifos, no lo acepte. No lo acepte porque no tienen nada que ver. Estos evangelios se escribieron por personas fiables. Ya hemos hablado entonces de Juan Marcos, del apóstol Pedro y también de otros líderes del cristianismo primitivo. Otra biografía también del Señor Jesucristo, muy antigua, por supuesto, y bastante divulgada en algunos círculos, es la que encontramos en el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes. Mahoma relató de forma oral a sus discípulos que más tarde escribieron el Corán, ya hablamos del siglo VII, pues ellos también escribieron en algunas partes pues cierta biografía acerca del Señor Jesucristo, también de su muerte. Es un documento, sin embargo, que no goza del crédito y de la base documental e histórica de los evangelios. ¿Por qué razón? Bueno, porque aunque los musulmanes pues creen que el Corán es la palabra no creada de Alá y que Mahoma la recibió directamente por revelación de Dios por medio del arcángel Gabriel, sin embargo, pues el hecho real es que él no conoció al Señor Jesucristo. Esto está claro, él nunca pretendió haberlo conocido, ni tampoco los que escribieron el Corán conocieron al Señor Jesucristo. Estamos hablando de que habían pasado ya 6 siglos desde que los hechos habían ocurrido. Entonces, aunque ellos pretenden y dicen que esa información, esa biografía del Señor Jesucristo que figura en el Corán, pues surgió de una revelación directa de parte de Dios, el hecho objetivo es que cuando leemos lo que el Corán dice acerca del Señor Jesucristo y lo comparamos con lo que dicen los evangelios y con lo que dicen los evangelios apócrifos, estos evangelios a los que antes me refería más tardíos, pues encontramos rápidamente la explicación al origen real de dónde surgió el Corán, la parte que habla de la historia del Señor Jesucristo. Mahoma hizo una composición, una mezcla de cosas que había escuchado que están en los evangelios y de otras muchas cosas, mayormente de cosas que había escuchado en los evangelios apócrifos. De todo ello hizo su propia composición de acuerdo a sus propios intereses y eso es lo que figura en el Corán. Ahora bien, si nosotros tenemos que elegir entre el relato histórico escrito en los evangelios que tenemos en la Biblia por personas del primer siglo, de las primeras décadas, personas que estuvieron en íntimo contacto con el Señor Jesucristo, y una obra que se escribió 6 siglos después por personas que no conocieron los hechos, ni siquiera vivieron en el lugar donde ocurrieron, ¿usted qué elegiría? Yo, por supuesto, me voy a quedar con el relato que encuentro en la palabra de Dios, en la Biblia, porque es fiable. Es un relato, desde luego, inspirado por el Espíritu Santo, pero además escrito por las personas que vivieron en aquellos momentos. Por lo tanto, es la suma de estas dos cosas, de la inspiración divina, como veíamos el otro día, y también del carácter histórico y documental fiable de sus autores, lo que da a este libro, a la Biblia y a los evangelios en particular, esta fuerza y esta credibilidad que otros libros, que otras composiciones literarias no tienen. Por esto nos quedamos, sin duda, con la Biblia, con el relato que encontramos aquí. Y esto es muy importante. Ahora, en la sesión anterior, fundamentalmente, nos hemos dedicado
a pensar en el autor. Pero hay algunas cosas más que en una sesión introductoria de un evangelio tenemos que comentar. Y estas son las que vamos a abordar inmediatamente. Nuestro estudio hoy va a dividirse en 3 partes. La primera de ellas vamos a tratar las siguientes cuestiones. ¿Dónde, cuándo y para quién se escribió el evangelio de Marcos? ¿Dónde, cuándo y para quién se escribió el evangelio de Marcos? La segunda cuestión tiene que ver con el propósito de este evangelio. ¿Cuál fue el propósito con el que se escribió el evangelio? Y la tercera parte, muy importante, quizás la más importante sin duda de este estudio, es cómo presenta el evangelio de Marcos la persona del Señor Jesucristo. Muy, muy importante. Y ahí tendremos todavía que tratar algunos temas muy principales, fundamentales del cristianismo. Bueno, pues entonces comenzamos con la primera cuestión: ¿dónde, cuándo y para quién se escribió? En cuanto a dónde se escribió el Evangelio de Marcos, pues ya vimos en la sesión anterior que algunas tradiciones pues situaban o nos decían que Marcos escribió este Evangelio basándose en la información que el apóstol Pedro le dio y que quizás esto tuvo lugar en Roma. Este evangelio fue escrito allí y para la iglesia cristiana que había en el primer siglo en Roma. Pero de esto no tenemos más evidencia que esa tradición. No hay más evidencia en el propio evangelio, no dice en ninguna parte este evangelio está dirigido a tales personas, por lo tanto, pues nos quedamos un poco con la duda. Ahora, en cuanto a cuándo se escribió el Evangelio de Marcos, pues tampoco tenemos datos exactos. Hay básicamente 2 formas de entenderlo. La primera de ellas, algunos estudiosos consideran que tal vez, pues si realmente lo que hemos visto de esa tradición era cierto, que como dijo alguno de esos escritores de los primeros siglos, que el Evangelio de Marcos se había escrito después de la muerte de Pedro, pues esto situaría la composición de este Evangelio en torno al año 58, 65 después de nuestro Señor Jesucristo. Otros, en cambio, interpretan que pues probablemente el Evangelio fue escrito incluso antes de que el apóstol Pedro muriera. Y ellos analizan y ven que tanto Mateo y Lucas pues son 2 evangelios que hacen uso, que repiten en algunos momentos información que extraen de Marcos, o al menos ellos conocen la obra de Marcos cuando están escribiendo tanto el evangelio de Mateo y Lucas. Esto les lleva a algunas suposiciones más, y es que si Lucas escribió después de Marcos, y Lucas no solamente escribió el Evangelio, sino también escribió los Hechos de los Apóstoles, y los Hechos de los Apóstoles terminaron alrededor, la historia que él relata ahí en los Hechos, cuando Pablo está encarcelado en Roma, eso lo situamos alrededor del año 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decirse que el Evangelio de Marcos tuvo que ser anterior a esa fecha, y probablemente pues habría que moverse unas fechas entre el 50 y el 60 después de Cristo. En cualquier caso, fechas muy tempranas para la composición de este evangelio. Muy probablemente sea de los primeros o el primer documento de toda la Biblia en ser escrito y ser incorporado en el canon. Ahora, a esto de la fecha hay 2 detalles que quiero mencionar rápidamente. Tampoco son detalles bíblicos, pero bueno, pues son detalles que están ahí, que creo que son interesantes, o al menos curiosos, y nos pueden ayudar a algo también, ¿no? En primer lugar, hubo un descubrimiento de un sacerdote católico llamado O'Callaghan en las cuevas del Qumran, y allí encontró un pequeño fragmento de papiro que él afirma que corresponde a Marcos capítulo 6, versículos 52 y 53. A ese papiro le han hecho infinidad de pruebas, y la conclusión a la que han llegado los expertos es que data del año 50 después de Cristo, lo que implica, por lo tanto, si eso estaba en las cuevas del Qumran, pues quiere decirse que se escribió bastante antes de esa fecha. Igual tendríamos que remontarnos
al año 40 después de Cristo. O sea, una composición muy próxima a los mismos hechos, a la vida del Señor Jesucristo. Por otro lado, otro descubrimiento reciente y también muy curioso ha sido en Egipto. Y allí ustedes seguramente vieron la máscara de oro que cubría el rostro en la tumba de Tutankamón. Bueno, pues esa costumbre en los enterramientos de cubrir con una máscara, claro, una máscara de oro se la podían permitir, pues eso, los faraones y las clases muy pudientes. Pero entre la gente pobre también hacían algo de esto, ponían cierta máscara. Y algunas han encontrado en un enterramiento precisamente una máscara de esas, una máscara mortuoria, y había sido confeccionada con telas y papiros, empapados en yeso a modo de papel maché. Bueno, los expertos, los arqueólogos y algunos expertos han conseguido pues separar esos trozos de papiro sin perder lo que en ellos estaban escrito, y miren por dónde, qué sorpresa, se encontraron que en uno de ellos había una porción del Evangelio de Marcos. Y esto era realmente interesante. Bueno, ellos han empezado a hacer pruebas y viendo la caligrafía, la forma de escribir, le han pasado incluso el carbono 14. Bueno, una serie de pruebas que los expertos aplican a este tipo de descubrimientos les lleva a situarlos, son todavía conclusiones no definitivas, pero en torno al año 80 y 90 de nuestra era. Pero fíjense, ese descubrimiento ha sido en Egipto. Quiere decirse que si el Evangelio realmente se escribió en Roma, pues llegó hasta la zona de las cuevas del Qumran muy temprano, pero también hasta la zona de Egipto. Ya por el año 80 y 90 ya lo podían leer allí, y ya alguien incluso pues, se desprendió de él y lo usó para enterrar o para hacer esa máscara de la que les hablo. Quiere decirse que el Evangelio de Marcos es un documento muy temprano en la era cristiana y que además rápidamente gozó de mucha difusión, se divulgó rápidamente por todos los sitios, porque va apareciendo en uno y otro sitio. ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias del primer siglo consideraron que este era un documento de plena autoridad, que relataba la vida del Señor Jesucristo y era un documento fiable. Por eso se distribuyó, por eso se usó ampliamente en la iglesia del primer siglo. Era un documento que servía sin duda para la formación, para el establecimiento, la consolidación de nuevas iglesias. Por lo tanto, en cuanto a la fecha exacta de la composición de este evangelio, pues nuevamente tenemos que decir que no lo sabemos. Pero es verdad que sabemos por otros detalles que fue un documento muy temprano. Ahora, ¿para quién se escribió este evangelio? Pues hemos dicho que tal vez fue para la iglesia en Roma, pero esto no lo sabemos. Sin embargo, cuando uno estudia, y lo iremos haciendo, si el Señor nos lo permite, el Evangelio de Marcos en detalle, vamos percibiendo que hay distintas cuestiones que nos sugieren con claridad que los destinatarios de este Evangelio no eran judíos principalmente, sino que eran gentiles. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el Evangelio emplea muchas palabras de origen latino, más que el resto de los evangelios. Además, pues cuando hace referencia a costumbres judías o a emplazamientos a lugares judíos, se explican dónde están. ¿Por qué? Pues porque un lector gentil, un lector, por ejemplo, romano, pues no sabría, pues por ejemplo, las costumbres de los lavamientos de las manos de los judíos, cuestiones relativas a la celebración de la Pascua, qué ocurría la víspera del sábado, cómo era la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, todos estos detalles a alguien que no fuera estrictamente judío y que viviera en Jerusalén habría que explicárselos. Y el Evangelio los explica. Además, otro detalle es que, mientras que, por ejemplo, Mateo hace una lista enorme de profecías del Antiguo Testamento que encuentran su cumplimiento en el Señor Jesucristo, pero claro, Mateo estaba escribiendo fundamentalmente para judíos, pues eso no lo encontramos en Marcos. ¿Por qué? Porque para ellos esas profecías serían importantes, bien explicadas sin duda, pero no tendrían tanta relevancia como en el caso de un judío. Por eso vamos a encontrar muy poquitas profecías en el Evangelio de Marcos. De hecho, pienso ahora que solamente
hay dos profecías. Bueno, ¿por qué? Pues por esta razón. Porque el Evangelio de Marcos se escribió principalmente para gentiles, personas como usted y como yo. Importante, por lo tanto. Bueno, entonces, esto sería en cuanto al dónde, cuándo y para quién se escribió este Evangelio. Pasamos entonces al segundo punto. ¿Con qué propósito se escribió el Evangelio de Marcos? Bueno, la primera razón sería proveer a las generaciones futuras de una historia escrita sobre Jesús. Esto es importante, ¿no? Porque lo que se habla, lo que se cuenta, lo que pasa de boca en boca, fácilmente se desvirtúa, sufre modificaciones y pierde su carácter auténtico. Así que, como Dios sabe lo que pasa, mejor que nadie, pues antes de que ocurriera nada de todo eso, Dios buscó ciertos hombres, los evangelistas, que se encargaron de escribir estos documentos. Dios es el primero que sabe que uno no puede confiar en la tradición oral. Y para evitar todo esto, pues nos ha dejado documentos escritos. Lo escrito, escrito está. Así que esta sería la primera razón. La segunda sería formar a los cristianos para dar testimonio de su fe. Estamos remontándonos al primer siglo, a las iglesias que se estaban formando allí, y había que proveerles información de primerísima mano acerca del Señor Jesucristo. Entonces Marcos, pues haciendo uso de todo lo que había escuchado tantas veces en las predicaciones de Pedro, pues escribe este Evangelio. Entiendo que, ya digo, el apóstol Pedro lo habría contado tantas veces, era, diríamos, como una especie de resumen. No sé si él mismo llevaría sus propias notas, pero eran las cosas que él contaba habitualmente. ¿Por qué? Pues porque aunque tendría muchas más cosas que contar acerca del Señor Jesucristo después de 3 años acompañándole a lo largo de su ministerio, pues para él estas cosas que figuraban en el Evangelio de Marcos, eran fundamentales, eran como la base, como el fundamento, como las cosas imprescindibles que una persona, que un cristiano debe de conocer, que una iglesia debe de entender y valorar. Son el fundamento de una iglesia, de las iglesias que se estarían formando en aquel tiempo. Algunas veces nos preguntan en la escuela bíblica, ¿por qué empezamos por el Evangelio de Marcos? Podríamos empezar, algunas personas prefieren pues empezar por el Apocalipsis o cursos de teología mucho más complejos. Bueno, todo eso no le restamos importancia, desde luego que no. Pero para nosotros es importante empezar por el principio. Y si al apóstol Pedro, que había vivido 3 años con el Señor Jesucristo, le parecía que estas historias, esta enseñanza que hay en el Evangelio, era fundamental para establecer nuevas iglesias y que con ello se podría funcionar perfectamente, pues para nosotros también vale. Y por eso empezamos por aquí. Son cosas fundamentales, pero muy enriquecedoras. De hecho, iban a servir a los primeros cristianos para dar testimonio de su fe, para establecer iglesias y también para enfrentar momentos difíciles que se avecinaban rápidamente, que se veían ya en el futuro inmediato, momentos de sufrimiento, momentos de persecución para la iglesia cristiana. Y este Evangelio les permitiría conocer al Señor Jesucristo, les daría ánimo para vencer, para enfrentar todas esas dificultades. Y el tercer punto, en cuanto al propósito, y este es el más importante de todos, es presentarnos a la persona del Señor Jesús. No hay otra razón de ser. Esta es la fundamental, la que habría que poner por encima y antes que las demás. Tan importante es que de hecho no la vamos a incluir en este segundo apartado, sino que vamos a hacer un apartado especial y único para este tema. ¿Cómo presenta el Evangelio de Marcos a la persona del Señor Jesucristo? Entonces este es nuestro tercer punto, la persona del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Y aquí vamos a ver, cuando leemos este Evangelio, que hay 3 cuestiones fundamentales, 3 cuestiones vitales acerca de la persona del Señor Jesucristo, que son las que a continuación vamos a abordar. La primera de ellas, y el Evangelio nos está incitando a hacernos estas preguntas nosotros también,
La primera de ellas es ¿quién es Jesús? La segunda, ¿para qué vino a este mundo? Y la tercera, ¿qué exige Jesús de los que quieren seguirlo? Importante todo esto, qué duda cabe. Es la médula, la espina central del cristianismo. No hay lugar a dudas. Empecemos entonces por el primer punto. ¿Quién es Jesús? Y el evangelista, en los primeros pasajes del Evangelio, rápidamente ya nos va enfrentando con esta cuestión. Nos va a mostrar al Señor Jesucristo con un dominio absoluto, supremo, en cualquier situación en la que se enfrente, con la que se encuentre. Por ejemplo, vamos a ver que al principio mismo sorprendió a todos los asistentes en la sinagoga en Capernaum por el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo tenía en su enseñanza. Lo veríamos en el capítulo 1, en los versículos 21 al 28. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y un poquito más adelante, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Es decir, ellos percibieron con claridad que la enseñanza del Señor Jesucristo tenía un poder, una vida, una autoridad que no habían conocido en todos los demás maestros que habían tenido en aquel tiempo. Más adelante, también en este Evangelio, quizás ya hacia el final, iremos viendo que en muchas ocasiones las distintas facciones del judaísmo se acercan al Señor Jesucristo con preguntas difíciles. ¿Qué opinas tú de la resurrección, acerca del divorcio, acerca de tantas y tantas cosas? Y el Señor, pues, iban a aprenderle. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué respondería? Bueno, cualquier cosa que respondiera, ellos pensaban que le iban a pillar en alguna palabra mal dicha. Pero, para su asombro, una y otra vez los dejaba con la boca cerrada. Tenían que guardar silencio. Porque, aun contestando a las preguntas, su autoridad en la enseñanza era absoluta. Era como si en un lugar oscuro de repente se encendieran las luces. Todo estaba claro. Cuando el Señor Jesucristo hablaba no había nada más que decir. Su palabra era definitiva, zanjaba cualquier debate. La autoridad del Señor Jesucristo en la enseñanza. Otro detalle también igualmente sobresaliente era su poder y su autoridad frente a Satanás y frente a todos los demonios. Una y otra vez el Señor Jesucristo tiene que enfrentarse con este hecho. ¿Y qué ocurre? Pues que aun cuando Satanás intenta tentar al Señor Jesucristo, no lo consigue. En el mismo capítulo 1, en el versículo 12, ya encontramos esto. No pudo tentarle. Sí lo intentó, pero no consiguió que él seduciera al Señor Jesucristo. Mostraba una perfección moral que Satanás no podía con él. Los demonios que en muchas ocasiones se enfrentaban con el Señor Jesucristo, a una sola palabra del Señor tenían que salir. No podían resistirle, no podían hacerle frente. Incluso los peores demonios. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 5 el caso aquel del endemoniado gadareno? ¿Cómo te llamas?, le pregunta el Señor. Legión, porque somos muchos. Una legión eran 6.000 soldados romanos. Eran muchos soldados. Y sin embargo, a una palabra del Señor salieron todos y se fueron aquellos cerdos que estaban allí, ¿verdad? Recuerdan la historia. Los poderes diabólicos, es verdad que para muchas personas esto parece que no cuenta en este mundo, pero la Biblia nos habla de que estamos inmersos en un mundo que no solamente es material, también es espiritual, y hay muchos entes espirituales, no sé cómo llamarlos, espíritus, que nos rodean, que interactúan con nuestro mundo. Y algunos de ellos son realmente malignos y malvados, pero nada podían hacer contra el Señor Jesucristo, que una y otra vez manifestaba su poder supremo frente a todos ellos. ¿Qué diremos de los enfermos? Se amontonaban por cientos allí donde el Señor iba, una y otra vez. ¿Qué pasaba? Nunca ninguno de ellos se volvió a su casa sin haber sido sanado. Allí no había historias de no has tenido la fe suficiente, no has podido ser sanado. No. Allí todos, absolutamente todos, fueron sanados.
independientemente de la enfermedad que tuvieran. Ya fueran enfermedades mentales, ya fueran enfermedades físicas, el Señor los sanaba a todos. Allí mismo en el Evangelio de Marcos también, en el primer capítulo, los versículos 32 al 34, cuando acabó el día de reposo, pues le traían todos los que tenían enfermedades. La ciudad se agolpó a los pies y de diversas enfermedades, y a todos los sanó. Enfermedades crónicas, arraigadas en el hombre, en el ser humano, de las que la persona no se puede librar de ningún modo, aquella mujer que sufría flujo de sangre más adelante, y el Señor los sanó a todos. Esa autoridad absoluta frente a la enfermedad. También su autoridad frente a las fuerzas de la naturaleza. Aquel pasaje en el Evangelio también de Marcos, cuando se desencadenó una tormenta terrible en el mar de Galilea, el Señor estaba allí durmiendo en el barco. Los discípulos, mientras tanto, expertos marineros, pescadores de oficio, pues ven peligrar sus vidas. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Pues despiertan al Señor Jesucristo. Y alguien podría decir, hombre, yo si me encontrara en medio del mar en apuros, pues quizás no buscaría a un carpintero para que me ayude a solucionar este problema. Pero es que ellos tenían claro que el Señor Jesucristo no era solamente el carpintero de Nazaret. Ellos tenían muy claro que Él era alguien mucho más grande. Y no les defraudó, ni mucho menos. Solamente hizo falta que el Señor se pusiera en pie y hablara a la tempestad, y automáticamente, sin esperar, la tempestad, la tormenta se calmó y rápidamente llegaron a su destino. ¿Quién tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza? Ni siquiera hoy día, en el siglo XXI, con toda nuestra tecnología, somos capaces de parar a la naturaleza cuando se desboca de ninguna de las formas. Ni una tempestad en el mar, ni nada, ni un huracán, ni un terremoto, ni un volcán, nada. La naturaleza se vuelve indómita cuando entra en ese estado, ¿no? Y el Señor Jesucristo, cálmate. Y automáticamente se calmó. ¿Quién tiene ese poder? Otra ocasión también singular en el Evangelio de Marcos es aquella cuando unos amigos traían a un paralítico, no encontraron la forma de entrar en la casa y no se les ocurrió otra genial idea, nada más que hacer un agujero en el techo y desde allí descolgar al paralítico para que llegara justo donde el Señor Jesucristo estaba. Y ante el asombro de todos, el Señor no le dice al paralítico, bueno, ¿qué quieres? ¿Que te sane? No hizo esto. Dijo algo que dejó a todos hablando sobre el asunto. ¿Qué les dijo? Bueno, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto lo podríamos ver en el capítulo 2 del versículo de Marcos y en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, automáticamente la reacción de los judíos no se hizo esperar. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lógico, su argumento era tremendamente lógico. Cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios. ¿Quién nos puede perdonar? Pues aquel a quien hemos ofendido, Dios. Y Jesús viene y perdona los pecados de este hombre. Pues, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, ellos debieron de pensar también que hablar era una cosa muy sencilla. Bueno, tú dices esto, pero ahora otra cosa es que realmente se los estés perdonando. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo a continuación? Bueno, pues para que no dudéis de esto, voy a hacer otra cosa que para vosotros es igualmente difícil. Le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó y se fue a su casa. Lo que demostró que el Señor tenía la autoridad, por supuesto, para hacer las dos cosas que a ellos les parecían imposibles. Levantar al paralítico y perdonar pecados. Claro que sí que podía hacer las dos cosas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y él estaba actuando como tal. En otra ocasión también el Señor frente a la muerte. Nosotros decimos que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Bueno, también la muerte tenía solución y tiene solución para el Señor Jesucristo. Al menos en una ocasión el Señor se encontró con una niña que había muerto, la hija de Jairo. Este relato lo encontraríamos
en el capítulo 5 de Marcos, a partir del versículo 35 al 43, y es muy bonito porque la niña está muerta y el Señor dice, no, duerme. Y cuando se dirige a ella le dice unas palabras, talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y es tan bonito, ¿verdad? Es como, para el Señor la muerte no encierra ninguna complejidad, ningún problema. Él se dirige a esa niña como si simplemente estuviera dormida y lo que el Señor tenía que hacer era despertarla del sueño, como si estuviera yendo su madre a despertarle por la mañana. Con la misma naturalidad el Señor vuelve a la vida, trae a la vida a aquella niña que evidentemente estaba muerta después de aquella enfermedad tremenda. Son cosas, ninguna de estas cosas que acabo de mencionar, ningún ser humano puede enfrentarse a ellas con el éxito, con la autoridad que el Señor Jesucristo tenía. Así que una y otra vez el Evangelio de Marcos nos está como empujando a hacernos una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que es capaz de hacer todas estas cosas? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, de hecho, esto ocurrirá en el momento, en el clímax del Evangelio de Marcos, porque en el capítulo 8, los versículos 27 al 29, el Señor les va a estar preguntando a los discípulos esta misma cuestión. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ahí había multitud de respuestas. Los discípulos las conocían bien porque constantemente las estaban escuchando en la calle. Pero ahora el Señor tiene más interés. Quiere saber exactamente qué pensaban ellos. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí llega el apóstol Pedro, siempre tomando la delantera en estas ocasiones, y dice sin lugar a dudas, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Marcos, capítulo 8 y versículo 29. Tú eres el Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué podemos contestar nosotros a esto? Pues solamente hay una respuesta posible. Él es el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también Marcos nos va a dar pistas. De hecho, cuando empieza el mismo Evangelio, en el capítulo 1, lo veremos, si el Señor lo permite, en nuestra próxima sesión, en el capítulo 1 y en el versículo 1, en el primer versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Bueno, ¿quién es Jesús? Pues no puede ser otro sino es el Hijo de Dios, aquel que participa plenamente de la naturaleza divina. De otra manera es imposible, no tenemos una respuesta. ¿Cómo podía sino hacer las cosas que hacía? ¿Cómo podía manifestar esa autoridad? No hay respuesta válida. ¿O usted conoce a algún hombre que haya hecho algo parecido a lo que hizo el Señor Jesucristo? Que calme tempestades, que resucite muertos, que se enfrente contra las enfermedades más variadas que sufrimos los seres humanos con un éxito del 100%. Nosotros los hombres con toda nuestra tecnología tenemos siempre llenos los hospitales, oiga usted. Y no nos libramos nunca de las enfermedades. Y cuando parece que hemos acabado con una, nos aparecen otras 100, peores, más rabiosas que las anteriores. Tremendo. Pero el Señor Jesucristo no tenía estas limitaciones. ¿Quién es entonces? La respuesta que nos va a dar el evangelista Marcos cuando presenta al Señor Jesucristo ya en esta fecha tan temprana es que Jesús de Nazaret, es verdad, era un hombre, pero era mucho más que eso. Era nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios. Esto viene confirmado además por algunos episodios clave también en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo mi complacencia. Marcos capítulo 1 y el versículo 11. En otra ocasión también, en el monte de la transfiguración, nuevamente la voz del Padre se vuelve a escuchar. Y ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan, que escucharon esta voz. ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado, a él oíd. En Marcos capítulo 9 y el versículo 7. Este es mi Hijo amado. Cuando el Señor contaba la parábola de la viña, de los viñadores homicidas, Él se presentó como el Hijo amado que es enviado por el Padre, en Marcos 12:6. Cuando Él echaba fuera a los demonios sabían perfectamente quién era Él. Yo sé que tú eres el Santo de Dios.
el Hijo de Dios. Ellos lo tenían claro también. El centurión que estaba a los pies de la cruz, que habría visto morir con ese mismo tormento, el de la cruz, a tantas y tantas personas, ¿qué pasó allí aquel día? Bueno, el Evangelio nos lo va a explicar. Pero aquel hombre que lo vivió en vivo y en directo, pues dijo lo único que se podía decir. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Marcos capítulo 15 y versículo 39. No puede ser de otra manera. Jesús no puede ser simplemente un hombre. Tiene que ser el mismo Hijo de Dios. Y este asunto nos lleva a la segunda pregunta, a la segunda cuestión. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué vino a este mundo el Hijo de Dios? Y el evangelista también nos lo va a explicar. En el capítulo 10, el versículo 45, un versículo fundamental en este evangelio. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vamos a encontrar constantemente, en una actividad constante, al Señor Jesucristo sirviendo. Pero especialmente el servicio que iba a realizar era este: dar su vida en rescate por muchos. En rescate por los pecadores. Él vino a rescatarnos de nuestros pecados, del juicio, del infierno. De todo esto vino a rescatarnos. Iremos viendo a lo largo del estudio pasajes concretos donde se entra en el detalle de todas estas cosas. Pero ahora vamos a resumirlo así. Él vino a rescatarnos de nuestro pecado, del juicio y del infierno. Ahora, tal vez esto nos lleva a otra pregunta más. ¿Quiénes son los que necesitan esa salvación? ¿Quiénes son los pecadores que necesitan a un Salvador de este tipo? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Tal vez debemos de preguntarnos en nuestro lenguaje moderno. ¿Quiénes son los malos que necesitan de esta salvación? Bueno, también Marcos nos va rápidamente a contestar a esto, al comienzo mismo del Evangelio, para que no tengamos dudas, para que no tengamos que llegar muy lejos. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos ocurrió algo también muy interesante, y es que el Señor hizo un llamamiento a Leví, un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Y le llamó para que fuera uno de sus discípulos íntimos, que más adelante llegaría a formar el cuerpo apostólico de los 12 apóstoles. Ahora, el asunto de los publicanos, de los cobradores de impuestos en aquel momento de la historia eran personas despreciadas profundamente por el resto de los judíos, porque se habían vendido al invasor romano para sacarles el dinero de forma abusiva, además, a los ciudadanos, a los judíos, ¿no? Y esto, bueno, habían caído en un descrédito terrible, no los quería nadie. Estaba claro que ellos eran pecadores malvados. Y no les digo nada la sorpresa cuando los fariseos, los escribas, aquella gente ortodoxa, externamente al menos, moralmente intachable, personas de una pureza, socialmente hablando, inmaculadas. Bueno, pues esos eran los buenos, según ellos, claro. Y los publicanos eran los malos. Y estaban asustados porque el Señor Jesucristo se relacionaba tan estrechamente con los publicanos, porque de hecho Leví no solamente era Leví, sino que Leví estaba tan emocionado de la nueva amistad que tenía con el Señor Jesucristo que hizo un banquete en su casa y llamó a todos sus amigos, y todos sus amigos eran como él, publicanos y pecadores notorios de la sociedad. Y los escribas, los fariseos que lo veían desde fuera, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y con pecadores, hasta con cierta indignación. Si Jesús es alguien honesto, alguien honrado, pues no se puede juntar con este tipo de gente. Esto le desprestigia, le hace perder crédito. Pero el Señor aquí tuvo que explicar algo muy importante. Y Él volvió a lo mismo que estamos diciendo. Él había venido a salvar a los pecadores, a rescatar a los pecadores. Así que Él contó una nueva ilustración, una nueva, no sé si parábola, una figura que les podría ayudar a entenderlo.
Él se presentó como el médico y aquellas personas efectivamente eran enfermos. Los pecadores son representados aquí en esta figura como enfermos, pecadores enfermos. Ambas cosas en esta ilustración van unidas, ¿no? El Señor es el médico. No se puede curar a los enfermos con un mando a distancia. Hay que acercarse a los enfermos. Hay que ver lo que les pasa. Hay que diagnosticarlos con precisión. Y el Señor Jesucristo, pues, era el médico. Había venido a esto. Así que ante las quejas, la aparente indignación de estos religiosos, el Señor les dijo, en el capítulo 2 y versículo 17, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que estaba claro que los publicanos eran pecadores. Había venido a salvarles y por lo tanto se tenía que acercar a ellos. Ahora, ¿esto quiere decir que entonces los fariseos y los escribas eran buenos? Bueno, si les preguntabas a ellos te dirían que sí, que ellos sí que eran buenos, porque claro, se comparaban con los publicanos y ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Ni punto de comparación. Nosotros no somos como ellos, por lo tanto, quería decir que ellos eran buenos, los malos eran ellos. Se comparaban, como hace mucha gente hoy día, ¿no? Pues con alguien peor que ellos, y como son un poquito mejores, pues dicen, nosotros ya no somos malos, los malos son ellos. Pero eso quiere decir que ellos eran buenos. El hecho de que no fueran malos de la forma en la que los publicanos eran malos, ¿quiere decir que ellos eran buenos? ¿Los hacía ya necesariamente a ellos buenos? Pues el evangelista Marcos, con esa precisión que tiene, hace un diagnóstico rápido, ¿no? Solamente tenemos que avanzar un poquito más en el capítulo 3, en el versículo 6, y vamos a ver que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Los herodianos eran primos hermanos de los publicanos, también se habían vendido al invasor romano, eran los que apoyaban a Herodes, que era el gobernador romano. Bueno, el rey que estaba puesto allí por el Imperio Romano. Así que, bueno, se unen con ellos, ahora se unen. ¿Y con qué finalidad? Con destruir a Jesús. ¿Y finalmente eran intenciones pasajeras? No. Llegaron a matar al Señor Jesucristo. Claro que llegaron a matarlo. Por lo tanto, quizás no eran malos como los publicanos, aparentemente, pero eran igualmente malos, porque guardaban dentro de su corazón pensamientos homicidas que finalmente materializaron. Claro que sí. Pero, aunque les cueste admitirlo a ellos y a nosotros, todos somos malos. Es fácil encontrar siempre a alguien peor que nosotros, o que creemos que es peor que nosotros, pero eso no nos hace buenos. El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso del corazón humano. Eso está en el capítulo 7 de este Evangelio. Estamos hablando de por qué vino Cristo a este mundo. Vino a salvar a los pecadores y tenemos que definir quién es pecador. Y este es uno de los grandes problemas que el ser humano tiene. No que no lo entienda, pero que no lo quiere aceptar. Para muchos de nuestros conciudadanos hoy día, una persona mala es aquel que ha matado a alguien, que ha violado, que es un pedófilo, que ha robado. Tal vez la corrupción política, algunos con el auge que está teniendo en los últimos tiempos, tal vez empezamos a incorporarlo dentro del club de los malos, pero el resto son buenos, o eso creen ellos. Pero vamos a encontrarnos en la palabra de Dios que el diagnóstico del Señor es muy diferente. Fíjense lo que dice Marcos en el capítulo 7 y los versículos 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oiga, fíjense cómo el Señor Jesucristo está haciendo esta lista donde quedan incorporadas cosas que sin ningún tipo de distinción.
Y nosotros tal vez sí que hacemos diferencia entre el homicidio y el tener malos pensamientos, pero aquí aparece la una a continuación de la otra. Tal vez nosotros decimos que robar, que hurtar está mal, pero aquí aparece al mismo lado que engañar, que mentir. Podemos decir que el adulterio es muy malo, y lo es sin duda, pero no es menos malo que la avaricia. Así que el Señor dice que todos estos pecados tienen la misma gravedad y las mismas consecuencias, las mismas terribles consecuencias. Por lo tanto, ¿quién es malo? ¿Quién es pecador? Pues todos somos pecadores. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? ¿Quién no es envidioso? ¿Quién no tiene avaricia? Tantas y tantas cosas que están en todos los corazones humanos, porque somos malos. Entonces, ¿a qué ha venido el Hijo de Dios a este mundo? A salvar a los pecadores. ¿Quién es pecador? Pues le guste a usted admitirlo o no, usted y yo somos pecadores. Yo ya hace tiempo que me he dado cuenta de esto, desde luego. Yo soy un pecador, sin lugar a dudas. Así que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Ahora, ¿y cómo iba a salvar a los pecadores? Ahí tenemos que remontarnos, que volver nuevamente al capítulo 10 y versículo 45, al pasaje que acabamos de leer. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo iba a salvar a los pecadores? Ya lo tenemos aquí anunciado y descrito perfectamente. Él iba a dar su vida por los pecadores. Ese era el precio que él iba a pagar. Como dice el mismo apóstol Pedro en otra ocasión, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él pagaría la culpabilidad, el castigo de nuestros pecados, para que nosotros así pudiéramos ser librados, pudiéramos ser adoptados, pudiéramos ser rescatados. Esta es la cuestión. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Para qué ha venido a este mundo? Para salvar a los pecadores. Usted y yo somos pecadores. ¿Cómo va a salvar a los pecadores? Dando su propia vida en la cruz. Esto es muy grande, ¿eh? Hay que detenerse un momento a pensar en la grandeza de este hecho. El mismo Hijo de Dios ha venido desde el cielo a este mundo, se ha hecho un hombre como usted y como yo, sin pecado, y ha pagado lo que usted y yo debíamos, y que él no debía. Esto es realmente importante. Ahora entonces llegamos a la tercera cuestión, y la debemos de abordar sin olvidarnos de esto que acabamos de decir. ¿Qué exige Jesús de aquellos que quieren seguirlo? ¿Qué exigen Jesús de los que le quieren seguir? Bueno, para empezar, no basta con saber quién es Jesús, y no basta con saber a qué ha venido Jesús. Ya sabemos que muchas personas nos van a decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cada vez hay menos, pero bueno, hay muchas personas que creen esto todavía. Yo creo que Él ha venido a este mundo para morir en la cruz por los pecadores. Bien, totalmente cierto, indiscutible, innegable. Pero mire, saber esto no es suficiente. Y aceptarlo intelectualmente tampoco lo es, no nos engañemos. Y aquí el Evangelio de Marcos, exponiendo estos tres aspectos fundamentales de la persona del Señor Jesucristo, llega al tercer punto. ¿Qué exige Él de nosotros? Pues sí, es importante saber quién es el Señor Jesucristo, fundamental, previo, necesario totalmente. ¿Para qué ha venido? También importante. Pero ahora, ¿qué exige? Y aquí llegamos al capítulo 8 y los versículos 34 al 35. Fíjense lo que Él dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La primera de las cosas que el Señor nos va a decir a cualquier persona que quiera ser un seguidor de Él es que se tiene que negar a sí mismo. Esto significa que debemos dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para Él. Implica dejar de llevar nosotros las riendas de nuestras vidas. Ser un seguidor del Señor Jesucristo implica cambiar toda nuestra forma de ver la vida. Mi vida, mi tiempo,
la manera en que lo uso, a lo que lo dedico, ya no lo voy a decidir yo, sino que ahora lo va a decidir Él. Lo mismo ocurre con mi dinero. El uso que hago de él, no lo voy a decidir yo, sino Él. Mi trabajo, mi sexualidad, mi familia, tantos y tantos aspectos de la vida humana, dejo que Él lleve las riendas, que Él decida lo que yo debo de hacer y yo le voy a obedecer. Niéguese a sí mismo. Significa volver a colocar las cosas en su lugar correcto, en el orden correcto, tal como nos enseña la palabra de Dios, como Él mismo nos dijo en otra ocasión, respondiendo a aquel escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto está en Marcos en el capítulo 12 y el versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la cuestión. Nos negamos a nosotros mismos para darle a Él la prioridad en todo, porque a Él le corresponde. Reconocemos que Él es Dios y por lo tanto tiene el derecho legítimo de gobernar nuestras vidas. No hay forma de seguir al Señor si no le seguimos de esta forma, reconociendo los derechos que Él tiene en nuestras vidas, porque es Dios, porque es nuestro Salvador. Porque es el Hijo de Dios, porque ha venido a morir en la cruz por nuestros pecados. No hay otra respuesta posible. Esto es lo que Marcos nos va a enseñar. Y la segunda cosa que va a subrayar aquí dice: tome su cruz. En este momento el Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén y allí iba a morir en una cruz. Ser un seguidor del Señor Jesucristo implica seguirle en ese camino que lleva a la cruz. Ahora, finalmente, nosotros no tenemos que morir literalmente en el Gólgota, en el monte Calvario. No tenemos que morir literalmente, de una forma física, como el Señor Jesucristo murió. Pero sí tenemos que morir de otra manera. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que morir negando aquellas cosas de nosotros que son malas, aquellos pensamientos, aquellos deseos, aquellas inclinaciones que no corresponden a la voluntad de Dios. Esto podríamos explicarlo con otro término, como el mismo Señor Jesucristo comenzaba su ministerio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. El morir a uno mismo implica esto, el arrepentimiento. Todo aquello que no se corresponde con la santa voluntad de Dios en mi vida, tiene que morir. Tengo que cortarlo, tengo que acabar con ello. No puede seguir vivo. Tengo que morir a todos mis deseos y pasiones pecaminosas. La cruz no servía para otra cosa. Cuando dice tomad la cruz no significa que nos pongamos un crucifijo de oro en el pecho. No, nada parecido. Lo que implica es que hay que morir. Hay que morir de forma real a algo. Y a lo que hay que morir es precisamente a eso. Hombre, visto así, realmente, cuando vemos la presentación que Marcos hace del Señor Jesucristo en su Evangelio, pues tenemos que decir que efectivamente el cristianismo, tal como él lo presenta, es algo muy radical. Negarse a uno mismo, cuando la cultura que impera en nuestros días lo que viene a decirnos es todo lo contrario. Tú vales mucho, pequeño, y date el placer, date el gusto, tú eres importante, todo el mundo se tiene que fijar en ti, promociónate. Y ahora viene el Señor, este evangelista, tomando frases literales, palabras, dichos del Señor Jesucristo, y nos presenta un evangelio donde, para empezar, el Señor Jesucristo no es alguien como yo, es el Hijo de Dios al que le debo mi vida, yo he sido creado por Él, pero además es mi Salvador, ha venido a morir por mis pecados, y me pide que yo le siga de una forma radical, rompiendo, cortando radicalmente con todo lo que no sea seguirle con fidelidad. Un evangelio radical. Creo que este evangelio no gusta ni siquiera en muchos sectores del cristianismo moderno. Pero es el evangelio que nos vamos a encontrar aquí, en la Biblia. No nos hemos salido ni vamos a irnos a ninguna otra parte fuera de lo que el Señor Jesucristo dijo.
Ahora, a usted le puede parecer radical. Pues sí, y lo es, no se lo discuto. A mí también me lo parece. Lo he aceptado, pero me parece radical. Claro que sí, es verdad. Pero también es radical lo que Dios ha hecho por mí. Que el mismo Hijo de Dios se hiciera hombre y viniera a una cruz a morir por mis pecados, ¿a usted le parece que eso no es radical? A mí me parece que eso es muy radical. Si yo comparo lo que Dios ha hecho por mí con lo que ahora dice que yo tengo que hacer para seguirle, me parece que lo que me está pidiendo no es nada. Y de hecho no lo es. No lo es, cuando veo lo que Él ha estado dispuesto a hacer. En cualquier caso, si usted se empeña en quedarse con lo suyo, el Señor Jesucristo le da todavía un argumento más. Aquí mismo en este pasaje, en Marcos 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, usted puede reafirmarse en lo suyo. No quiere negarse a sí mismo y no quiere morir a lo viejo, a lo que no corresponde a la voluntad de Dios. Quiere quedarse con lo suyo. ¿Y de qué le sirve ganar todo eso si pierde su alma? Al final, lo que el Señor está animándonos es a mirar no solamente el momento actual, que también es importante, sino toda la eternidad. El hombre es un ser eterno, con una proyección eterna. ¿De qué nos sirve mantenernos en la nuestra, ahora, que no nos lleva a ninguna parte por otro lado, y perder nuestra alma eternamente? Pues sí, es verdad, el Evangelio es radical, pero vale la pena. El Evangelio es radical, pero no hay nadie como el Señor Jesucristo. Vale la pena seguirle. El Evangelio es radical, pero tenemos no le servimos por miedo, sino por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros al morir en esa cruz. Claro que sí. Pues lo dejamos aquí en esta ocasión. Con la ayuda del Señor, pronto nos volveremos a encontrar para empezar ya a estudiar el Evangelio, empezando en el capítulo 1, por orden, y viendo estas grandes verdades que están aquí recogidas y que van a ser de mucha edificación, de mucho ánimo y de mucho gozo para nuestras vidas. Mientras tanto, entonces, que Dios les bendiga ricamente.